Le pedí a Diego Giacomini, que está más cerca de la biblioteca, por lo menos, de Javier Milei, que nos ayude a entender qué es lo que viene. Y por eso aquí sentado con nosotros. Diego, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches a todos, ¿cómo andan? ¿Qué es lo que viene? Yo creo que viene un... Bueno, digo, vos has laburado, has escrito libro con Javier Milei, conocés su manera de pensar. ¿Qué es lo que viene? Bueno, primero la gente tiene que tener bien en claro que ganara quien ganara, haga lo que haga, va a tener un 2024 que ya está jugado, va a tener mucha más inflación que el 2023 y que si nosotros miramos los números, tiro 3 numeritos de nivel de actividad, el nivel de actividad global con masa primeros 8 meses del año, según el EMAE, cae acumulado menos 1.6. La construcción primeros 9 meses cae menos 2.9. La industria cae menos 1.0. Las ventas minoristas caen menos 2.5. O sea, la economía viene bajando. Viene bajando a lo largo de los primeros 9 meses del 2023. O sea, la economía está en recesión con Sergio Tomás Massa y va a terminar este año con una inflación de 180 a 190 interanual con Sergio Tomás Massa. Cuando uno mira los indicadores tendencia ciclo de qué hace el INDEC, del EMAE, nivel de actividad global, del IPI, producción industrial, cuando uno mira las expectativas de los empresarios PYME, de CAME, todos esperan que los próximos 6 meses el nivel de actividad caiga más fuertemente que lo que viene cayendo. Y esto antes de que Javier Milei sea presidente. Por eso, si venía así, va a ser más para abajo. Exactamente. Entonces, por eso empieza a haber despidos. Exactamente. Pero esto no tiene nada que ver con que Javier haya sido elegido presidente. Ya esto estaba en el plan de las empresas con gane quien gane. ¿Ok? Y esto yo soy muy contundente, porque pueden buscar, desde que empezó a ser ministro de Economía, el actual todavía ministro, Sergio Tomás Massa, yo explico que es el peor ministro de Economía de la historia. Los resultados en materia macroeconómica y de inflación van a ser responsabilidad compartida y no es ahora pero Massa. No, no, no. A ver, lo pongo en un ejercicio. Si la inflación termina en 180 a 190 interanual este año, Massa la recibió en 70. De 70 a 180 a 190. ¿Ok? Perfecto. Un ejercicio, no una estimación. Si la inflación, que hoy corre al 12% promedio mensual, levantando el tipo de cambio oficial en los próximos meses, que hay que levantarlo por culpa de quién, por culpa de Massa, porque Massa lo tiene dibujado hace meses, meses y meses. Levantando tarifas, ¿por culpa de quién? Por culpa de Massa, que la tienen pisada hace meses, meses, meses. Lo que emitió Massa todavía no terminó de efecto. Massa tiene que seguir emitiendo y se va a seguir emitiendo hasta final de año. Y pero los cambios que proyecta Milei, ahí voy. ¿Qué van a hacer? Ahí voy. ¿Va a pegar la curva o va más para abajo? Entonces, ¿qué quiero decir? Esto que hace Massa, un ejercicio, primer semestre del año que viene sin inflación, con todo esto que dije, pasa de 12% promedio mensual a 18%, la inflación interanual que cierra en 180 a 190 va a 4,20. Si el próximo gobierno, acá empieza el cambio, la responsabilidad de Javier, si el próximo gobierno es exitoso y baja en el segundo semestre la inflación a 1/3 promedio mensual, o sea, de 18 promedio mensual a 6, que hoy es la mitad de hoy, porque hoy tenemos 12, cierra el próximo año en 270. Si le siguen creciendo y sigo con el ejercicio y la baja a 5 en el primer semestre del 2025 y a 4 en el segundo semestre del 2025, les cuento, el piso de 100% interanual se quiebra recién en abril-mayo del 2025 y cierra el 2025 con 70% de inflación. ¿Qué les quiero decir? Recién, haciendo todo bien, a final del 2025 se alcanza la inflación
que dejó el ministro anterior de Massa, Por con lo eso- cual 3 años y medio Por eso tardamos. Milei dice que va a haber esta inflación. Por eso Milei dice que va a haber esta inflación. Ahora bien, dependiendo de lo que haga Javier Milei, es este escenario que es entre los mejorcitos, o si le pifia, va a ser todo Está bien. mucho peor para arriba. Pero ¿y la gobernabilidad? Bueno, la gobernabilidad. Empecemos con la gobernabilidad. Porque A ver, eso supone que va a haber primero, si la inflación se va a desatar, ¿cuánto tiempo puede bancar la gente que ya está lastimada? bueno, yo le explico a la gente. Los argentinos entendemos muy bien qué es el día a día de la inflación, porque, a ver, Somos maestros en inflación. entre el Rodrigazo y 1991 tuvimos 15 años, de los cuales 13 tuvimos 3 dígitos de inflación. O sea, 13 años de 15 con más del 100% de inflación. O sea, esto revela que es mentira que no se puede tener muchos años inflaciones arriba del 100%. Dicho esto, tenemos que saber que la inflación es una variable que viene a limpiar dolorosamente desequilibrios. ¿Qué quiere decir esto? No hay manera que los salarios le empaten al dólar oficial que va a subir, le empaten al dólar paralelo que va a seguir porque va a seguir el cepo y su suba. No hay manera que le empaten ni se le Está bien, acerca pero a la entonces, inflación. lo que viene es un aumento en la pobreza. Va a venir una caída del poder adquisitivo del salario contra la inflación y contra el dólar, más fuerte de la que tenemos hoy en día. Si vos comparás hoy en día, medido en blue, dólar blue, el salario privado registrado pierde 45 puntos porcentuales contra el salario dólar blue de enero del 2017 y 17 puntos porcentuales contra la inflación. ¿Ok? Esto, obviamente, si el dólar va a subir más y la inflación se va a intensificar más, los ingresos de los cuentapropistas, los ingresos de laburantes, los ingresos de todos nosotros que cobramos en pesos contra el dólar y la inflación van a perder más de lo que estamos perdiendo los últimos meses. Con lo cual va a caer el consumo inmediatamente. Es una variable que reacciona rápido, cae no en el corto plazo, en el cortísimo plazo. Cae el consumo. A ver, pues yo recuerdo, vamos a Macri con otros valores, tuvo caída de la economía el 2,1 un año, 2,3 el otro, se fue con un 53 de inflación y con mucho problema de empleo. ¿Viene eso? Exactamente, porque después viene el plan motosierra. El plan motosierra que viene con un ajuste. Vos fuiste, te escuché decir que vos fuiste el autor de la idea del plan motosierra. El plan motosierra lo hice yo, está escrito en Libertad, 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 con los números del 2018. En el 2020 le traté de explicar a Javier Milei que el plan motosierra es inaplicable. Vos mismo te diste cuenta que era inaplicable. Sí, es inaplicable. Y ¿Por qué ahora, él siguió con esto? eso vos tenés confianza, tratá de preguntárselo a él. Yo tengo mi hipótesis y me la guardo, ¿no? Dicho, ¿Pero qué era? ¿Cuál era? ¿Qué descubriste que estaba equivocado en ese plan motosierra? porque ¿qué sucede? Vos me preguntaste cuando llegué si seguía compitiendo triatlón. Yo lo conté varias veces. Yo dejé de competir porque me centralicé en estudiar cómo los andamiajes institucionales de las organizaciones gubernamentales impactan en el diseño, viabilidad y el esquema de incentivo de las políticas que se pueden aplicar o no. Una vez que empecé a estudiar eso, Política económica y gobernabilidad. no se puede aplicar. Pero esto es interesante porque el plan... Eso ahí es la gobernabilidad. y Lo que te cierra en los números no se aplica con la gente. exactamente. Y no se aplica, con el sistema político imperante y los actores que tienen sus propios intereses, con bien. poder Entonces, político de un está lado bien. y poder económico Y entonces concentrado yo te del otro, digo, que están asociados y ahí, dentro de este en andamiaje. en ese contexto, Sí. ¿puede Milei poner reformas drásticas sin mayorías parlamentarias? Claramente no. Y este es el punto. El motosierra, los invito, está en Libertad, Libertad. Él lo plantea, hay que bajar el gasto público 15 puntos porcentuales. En Libertad, Libertad eso estaba en 4 años. ¿Por qué? Porque eso devolvería el gasto público a los niveles del 2006,
que está alineado con el PBI per cápita de Argentina, o sea, con la generación de riqueza, que puede aguantar un gasto público de 26 puntos del PBI y no de 43 como tenemos, y fue la última vez que Argentina, las cosas macroeconómicamente más o menos caminaron bien. Era la baña, digamos. Sí, no, la Baña renunció en noviembre del 2005, pero no importa quién estaba o quién no. Lo que quiero decir es esto, el plan Motosierra, si ustedes se fijan, en Libertad, Libertad, Libertad planteaba... Libro que escribieron juntos. Que escribimos juntos, que el gasto público había que bajarlo en una primera etapa, en una primera generación, como le gusta decir ahora a él, 9 puntos en 2 años. ¿Cuál es el problema? Que él habla de ir al equilibrio fiscal. Para ir al equilibrio fiscal, él hoy necesita bajar el gasto público 8 puntos porcentuales en un solo año. Si le agregamos, y esto es un dato gobernabilidad, te contesto, gana un presidente. Los 24 gobernadores, cuando hay un presidente recién electo, hacen fila, no quiero ser grosero, para lamerle la palma de las manos. Es lo que decía, decía Nacho recién. Perfecto. Si gana por 13 puntos porcentuales, como ganó Javier Milei, hacen la cola y le llevan regalitos. Fíjense que nadie se quiso sacar una foto con Javier Milei, y no solamente eso. Se juntaron los 24 gobernadores, que ninguno lo quiso ir a ver, y se juntaron a la cabeza 2 personas que yo conozco mucho. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, que fue compañero mío de la secundaria de la universidad, y el gobernador electo de Entre Ríos, que lo conozco muchísimo. Entre ellos se detestan, se odian. Se juntaron... Frigerio y Kicillof. Exacto. Se juntaron y se pusieron de acuerdo en escribir, che, apenas asuma el impuesto al cheque, me lo coparticipás, 53 para la provincia, 54 para la provincia, 46 para el gobierno nacional. O sea, entre comillas, ya le quieren afanar la recaudación de impuesto al cheque, que a su vez el Estado nos la afana a todos nosotros, que somos realmente los que comerciamos con cheques. Entonces, ya no es al cheque, es a la transferencia bancaria. Débito y crédito bancario. Ahora, esto que pone, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque le aumenta el déficit fiscal, con lo cual ya no es 8 puntos, es un poco más. Si le sumamos que Javier Milei se llena la boca de que quiere abrir el cepo cuando pueda, debería eliminar el impuesto país. Le cuento, todos los impuestos en Argentina pierden contra la inflación o le empatan a gatas. El impuesto país, su recaudación subió 580%. Pasó de ser 1 punto porcentual a 6 puntos porcentuales de toda la recaudación. Si lo quiere cerrar, ahí todavía crece más el déficit fiscal. Por ende, el ajuste debería ser todavía mayor. ¿Qué opinas de que haya traído a Caputo como ministro de Economía? No tenías él su propio... O sea, vos, y se conoce usted, deben conocer, tenían un montón de economistas, había un montón de economistas que pensaban como ustedes, los libertarios, para decirlo de alguna manera. ¿Y por qué aparece Caputo? Hay archivos de Milei criticándolo a Caputo diciendo que se fugó 15.000 millones de dólares. Yo sé muy bien lo que opinaba Javier de Caputo, así que no cuando apareció, ahí todavía es amigo. Cuando aparecieron los videos de Javier, lo que vos comentás, me reía porque es la verdad. Esos videos es así. Ahora, ¿qué sucede? Yo creo que Javier, tratando de ser consistente con lo que siempre él dijo, que lo primero era solucionar el tema de las LELIQ y pases, lo contrata con nuestra plata a Caputo. ¿Para qué? Porque Caputo le vende que le puede solucionar la LELIQ y pases rápido. Con lo cual, si le soluciona la LELIQ y pases rápido, él, Javier... Pero con más deuda. Ahí está. Él, Javier, piensa que crecen las posibilidades, si soluciona la LELIQ y pases antes, de dolarizar antes y más rápido. Ahora, Caputo va a colocar deuda. Y esto tiene 2 planos. Más deuda. Ahí está. Hay 2 planos, que uno es el filosófico y el otro, filosófico ético, y el otro es el pragmático de resultados económicos. El filosófico ético es una barbaridad. ¿Por qué? Porque él no está respetando los contratos,
porque los contratos hoy son contratos en pesos, hay depositantes que tienen depósitos en pesos que están backupeados a nivel sistémico, los plazos fijos privados, en un 85% con LELIQ y pases. Punto número 1. Segundo rol filosófico y ético. Él piensa, yo voy a darle una deuda mejores, porque le voy a cambiar las LELIQ y pases, que son en pesos, por una deuda en dólares. ¿Bonos en dólares? Por bonos en dólares. ¿Ese es el plan Bonex? No, le cuento cómo es. Yo creo porque que hay una intermediación extranjera. Perdón, no sabemos nada, pero vamos a hipotetizar, porque esto no comunicaron qué vamos a hacer. Probablemente vaya Toto Caputo a Nueva York y coloque bonos del Tesoro como ministro de Economía en Nueva York. O sea que vuelve Le van a dar dólares. Se va a dar vuelta. ¿Y qué va a hacer Toto Caputo? Yo, ministro de Economía, le doy al Banco Central estos dólares y con estos dólares cancelo parte de la deuda que el Tesoro le debe al Banco Central. Entonces el Banco Central en su activo deja de tener papelito de colores contra el Tesoro y pasa a tener... Pero eso te pega más en el déficit todavía. Ahora vamos, dólares de reserva, pará. Entonces, ¿qué pasa? Ahí todavía no entró la LELIQ y pase. Con los dólares, ¿qué sucede? Van a decirle, señores bancos, no sé, se abrirá una ventana de 15 días, 30 días, 45 días, que les dirán, señores, pueden cancelar si quieren y cambiar, en la jerga se dice swap, ¿no? Porque le encanta hablar en inglés a los financieros, ¿no? Cambien las LELIQ y pases por dólares. Y acá es muy importante entonces la cantidad de dólares que consigue. ¿Por qué? Porque si estoy cambiando una deuda en pesos que había por una en dólares, ¿qué variable aparece en escena? La devaluación. El tipo de cambio. Entonces, por ejemplo, si las LELIQ y pases son 25 billones, 27 billones o 29 billones... Si vos aplicas una devaluación del 100... Al día del swap, o durante los 40 días del swap, si Toto Caputo consigue 12.000 y se cambian todos, los tipos de cambio del swap serían 2.083, 2.250 o 2.410. ¿Un dólar a 2.200? Exacto. Si consigue más deuda, consigue 15.000, baja el tipo de cambio. Baja a 1.667, 1.800, 1.933. Si consigue 20.000, escuchen, bajarían, considerando, les repito, 25, 27 o 29 billones de LELIQ y pases, hoy hay 24 y moneditas, sería 1.250, 1.350 o 1.450. Incentivo del gobierno de Javier Milei y Toto Caputo. Cuanto más deuda consiga, más logro que sea más bajo el tipo de cambio. ¿Pero quién va a poner Entonces, el incentivo es endeudarnos más y más, concretamente con 25, 27 y 29 billones, si consiguieran 30.000 millones de dólares de deuda, los tipos de cambio serían 833, 900, 966. Te voy a dejar pendiente una pregunta, vamos a ir a la pausa. ¿Qué pasa con una Argentina con un dólar unificado a 1.000? No, esto no es unificado, va a seguir el cepo. Espera. No me arruines el final. Dale. A la pausa enseguida volvemos. De la gente habilitada para votar, en el balotaje, a Javier Milei lo vota el 41%. O sea, 4 de 10 personas. Porque estoy contabilizando los que no fueron a votar, etc. Segundo, la gente... Javier, como bien dijo Timerman, brillantemente captó el hastío de la gente contra lo que él denominó, siguiendo a Murray Rothbard, la casta política. Ahora bien, no hay contrato entre Javier Milei y los que lo votan. Javier Milei no es representante de los votantes. ¿Dónde se ve que si Javier Milei hace algo que no te gusta, no tenés manera ni de salirte, ni de cambiar lo que hace Javier Milei? Entonces, ¿qué pasa? Cuando dicen, bueno, hay que bajar el gasto, el votante siempre espera que esa baja del gasto le pegue a un tercero, pero que no le pegue a él. El asunto es cuando el ajuste le pegue
al que votó a Javier Milei. Ahora, cuando Pero, uno a ver, pero por la magnitud del ajuste, el tarde o temprano le va a pegar. y ahora cierro. El ajuste, yo estoy hablando de números, yo tengo acá toda la apertura del plan motosierra que lo acabo de actualizar. Los números de 2018 los puse en el número de 2022. Pregúntenlo a Javier que no lo tiene, los tengo yo. Cuando uno mira eso, él tiene injerencia. Si sale mal lo de motosierra, pues te vas a desentender. No, yo digo que es inviable. Entonces, él tiene injerencia en el gasto flexible que total es un poquito más de 5 puntos. Y él, para no tener que emitir y no tener que endeudarse después de lo que emita Caputo, él debería hacer un ajuste de 8. Un ajuste milagroso que le sale todo bárbaro es 4. Quiere decir que la otra mitad la va a tener que financiar con emisión monetaria o con más deuda. ¿Por qué? El total, les leo, es 5.8 el gasto flexible bajo el ámbito nacional. Pero eso es gasto primario. ¿O estás incluyendo el servicio financiero de la deuda? No, primario, no estoy incluyendo los intereses en esto. Pero, a ver, lo que él mismo llama flexible, escúchenlo. Subsidios económicos, 4 puntos. No se puede poner en un año en 0. También decía Massa que había que bajar los subsidios económicos. Sí, pero una cosa es bajarlo y otra cosa es ponerlo en 0. Si pones todo esto en 0, te quedan todavía 3 puntos para financiar. Subsidios económicos, 4. Transferencias a provincias y municipios, que Javier quiere poner en 0, 1.3. Te cuento, no se puede poner en 0 porque hay 13 cajas provinciales que no fueron transferidas al ámbito nacional. Pero Nación pone medio punto del PBI para ayudar a esos gobiernos provinciales en pagar las jubilaciones. Y Javier dijo que eso no lo iba a tocar. Y después está la... ¿Qué dirá la gobernadora? Después, si quiere cumplir con su ajuste, tiene que faltar a su palabra. ¿Por qué? Porque tiene que tocar. ¿Se acuerdan que yo dije que el ajuste tiene que ser todo 8? Todas las jubilaciones y pensiones que paga el gobierno nacional son 7.9. El personal que no lo va a tocar es 1.9. La UH es 0.4. Las asignaciones familiares 0.4. Los planes sociales 1.1, el resto. Las universidades 0.7. Ciencia y salud y otros 3.3. Todo esto suma el semiflexible que él prometió no tocar. Entonces, que suma 18.2 del PBI. ¿Qué quiero decir? Si él honra su palabra, como máximo puede bajar más o menos el gasto puro 4, que es la mitad de lo que lo debería bajar. La diferencia... Está bien, pero eso ya generaría un cambio de expectativas. Sí, pero eso genera, lo tiene que financiar o con más deuda, que juega las expectativas para el otro lado, o con emisión monetaria, que te impulsaría la inflación que ya viene alta. Todavía mucho más de lo que yo te dije en el ejercicio anterior. Sí, Nacho. Igual yo creo que tal vez haya una confusión. A mí me parece que Milei se vendió como un economista austríaco, ¿no? O algo así. Él se vendió como eso. Sí, me parece que lo que estamos viendo es un político bastante, digamos, tradicional. Astuto. Es como que esperábamos, no sé, a Bernanke y apareció Mario Viggi, digamos, una cosa así. O sea, eso es una no, pero de verdad te lo digo, o sea, pero... porque vos el análisis que haces... La escuela austríaca critica a Bernanke como loco, es el demonio. Pero te quiero decir como una figura así reverenciada por un sector, etcétera. ¿Sabes por qué te lo dije? Porque Javier Milei habla a loas de Bernanke. Bueno, y la escuela entonces... austríaca lo defenestra. Ahí ves las inconsistencias intelectuales de Javier Milei. Pero yo te lo... ¿Vos pensabas lo mismo en aquel momento? ¿Qué pensás hoy de Caputo? Sí, a ver. Los liberales estamos contra la idea y la acción, sobre todo, de tomar deuda. Porque tomar deuda son más impuestos futuros. Entonces, y tomar Caputo deuda, es un tomador serial de deuda. Exactamente. O sea, es hacerle pagar impuestos a los que todavía no pagan impuestos si el endeudamiento es de muy largo plazo. Y te das cuenta, como siempre lo ha dicho Javier, si él se cortaba un brazo antes de subir un impuesto, cuando
toma deuda, debería empezar por tallarse el muñón. Y No, basta de humor negro, no, ¿verdad? y ahora sigo. Si tiene que después financiar parte del gasto público y el déficit fiscal con emisión monetaria o más deuda, ¿por qué? Porque debería achicar 8 puntos el gasto y no puede en un año, tal vez no se sorprendan si da marcha atrás con la suba de ganancias de cuarta categoría, que de hecho el PRO estaba en contra de cuando Claro. Massa lo bajó y el ministro de Economía del PRO. Y él estaba de acuerdo. Antes de despedirte, Toto Caputo es un endeudador serial hasta ahora, lo que más sabemos de él. A ver, Toto Caputo, Y está haciendo lo profesionalmente, mismo. su carrera es lo que técnicamente se denomina un trader, una persona que sabe comprar y vender activos financieros y hacer plata con eso. Eso en el ámbito privado. Cuando pasó a ser funcionario público, que esta será la segunda vez, se dedicó a aumentarle los impuestos a futuros a los ciudadanos, agrandando el stock de deuda e incrementando el ratio de deuda sobre Pero PBI. también hay que aclarar que el incremento de la deuda incrementa el déficit, digo. El incremento Ya, de o la sea, deuda, primero como incrementa el déficit, expliqué antes, incrementa el pago de intereses, por ende, incrementa el déficit financiero, por ende, obliga Lo a tenés que el financiado. ajuste sea cada vez mayor porque necesitas un superávit primario cada vez más alto para que la pagar deuda esa no caiga en deuda. default. Pero- Te lo digo pero- así sencillo. Cortito nada más. ¿Cuándo fue el alejamiento suyo de Milei? ¿Por qué tema fue? Septiembre del 2020 porque me contó todo el plan que iba a hacer para llegar a donde está hoy en día, lo cumplió a la perfección, paso por paso. ¿Y por Y qué? a mí cuando me lo contó, me pareció que estaba extremadamente alejado de la ética de la libertad y contradecía de pe a pa la esencia del comportamiento de lo que es la cosmovisión liberal del ser humano. Pero bueno, eso me pareció. Gracias por venir, Diego. Un placer. Gracias, ¿eh?